los hermanos, ¿verdad? Que están presentes, a los hermanos que van a estar llegando por ahí. Dios les bendiga a todos. Esperamos que pues la enseñanza, la palabra de Dios en esta noche sea para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a saludar a algunos hermanos y vamos a compartir el mensaje, el link aquí con algunos hermanos, esperando que pues se conecten ahí, ¿verdad? Gloria sea al Señor. También damos gracias a Dios por un nuevo día, ¿verdad? Que nos dio una tarde tan maravillosa. Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Y vamos a estar ahí enviando el link a los hermanos. Esperamos que estén ahí los hermanos pendientes, ¿verdad? Bueno, hermanos, en esta noche vamos a continuar con la enseñanza que hemos traído de la Trinidad. Llevamos ya, gracias a Dios, las 6 clases. Esta es la clase número 7. Y vamos a tratar de dar una enseñanza más en esta noche. Esperamos que pues se pueda la enseñanza entender y que sea pues una enseñanza que traiga edificación para nuestras vidas, sobre todo enriquecimiento, ¿verdad? Conocimiento de la palabra de Dios, y esperamos que sea de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Como lo es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, a ver si están por ahí, si me ayudan a compartir el video, por favor. Déjenme decirle, vamos a hacer una dinámica pronto. Creo que va a ser este mes que viene. Y los hermanos que comparten los videos pues van a poder participar. Esperamos que usted sea partícipe, ¿verdad? De la dinámica, y ahí pueda pues también usted deleitarse, ¿verdad? Con lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Esperamos que estén todos conectados ya. Ok, están conectados. Para los hermanos que nos siguen en las redes sociales, en ambas plataformas, tenemos nuestro canal conectado acá en YouTube y también en Facebook, y nos pueden encontrar como Cristiano Berea, ¿verdad? Esos cristianos que buscan la palabra de Dios y que siempre están investigando, ¿verdad? Y averiguando a ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es muy importante, hermano, que estemos todos buscando siempre la palabra del Señor, y que estemos siempre con esa necesidad, ¿verdad? De glorificar el nombre del Señor. Así que, qué bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar por ahí ya en esta noche. Vamos a comenzar. Hermano Albert, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está en esta noche? ¿Cómo está por allá? Allá son las, déjame ver, 8, 9, 10, 12, como las 3 de la mañana, hermano, ¿verdad? Yo sé que usted está ahí, mitad dormido y mitad despierto, creo, ¿verdad? Pero qué bueno que está por ahí. Gracias, hermano, por mandar el mensaje hace rato. Nos recordó que teníamos que mandar la invitación, ¿verdad? Para los hermanos. Y qué bueno, ¿verdad? Que los hermanos están ahí pendientes, ¿verdad? Esta es la clase número 7 que vamos a traer. Y en esta noche vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en la vida de Jesús. La vida de Jesús, nuestro Salvador. Ese va a ser el mensaje en esta noche. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y vamos a aprender algo muy importante en esta noche. Hermana Sandra, Dios la bendiga. Hermano Albert, también Dios le bendiga. Dios le bendiga a los hermanos. Pues en esta noche le voy a invitar a que se quede todo el video si es posible, porque vamos a desglosar una enseñanza que va a ser de gran bendición para nuestra vida, ¿verdad? Hemos estudiado un poco este mensaje, la enseñanza, y creo que va a ser de gran bendición. Antes de comenzar voy a hacer una oración y luego comenzamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad que nos das una vez más de estar aquí junto a mis hermanos, Señor. Gracias porque nos has provisto de este tiempo. Gracias porque nos das la salud, Señor, las fuerzas, la energía. Gracias, Señor, porque de ti dependen todas las cosas. Te damos gracias porque nos has traído hasta este momento del día, Señor. Gracias por guardar nuestras familias, Señor, por guardar mis hermanos. Señor, gracias por todo. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, Señor, y a estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar para que en esta noche nos des la sabiduría, Señor, de tu palabra para poder explicar, Señor, y para poder estudiarla juntamente con mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y ayúdame. Y también ayúdales a ellos a entender tu palabra. En esta noche te damos gracias y te rogamos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, antes de seguir, les voy a aclarar, ¿verdad? Como yo aclaro siempre, bueno, siempre que me acuerdo, trato de acordarme siempre, pero también me olvido, que yo no soy ningún pastor. Yo solamente estoy estudiando la palabra de Dios y estoy predicando aquí porque se me da la oportunidad. Gracias también a todos los dueños, ¿verdad? De grupos que nos permiten transmitir el mensaje a través de estas redes sociales, ¿verdad? Y
algunos hermanos me han preguntado acerca de los en vivos de YouTube. Ahora mismo no estamos haciendo en vivos en YouTube porque nos hace falta un aparato más, pero pronto lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué más? Yo no estoy enseñando ninguna falsa doctrina. Yo estoy dispuesto a ser corregido en cuanto usted lo crea necesario. Usted me corrige, hermano. Yo soy un hombre, me puedo equivocar, así que usted tiene todo el derecho de corregirme y de estudiar la palabra de Dios juntamente conmigo. Y usted también puede, hermano, puede hacer su trabajo, debe de hacer su trabajo de estudiar la palabra de Dios. Y otra cosa que les quiero decir. Si a usted Facebook le manda, hermano, le manda una notificación de estrellitas y de cosas que tengan que ver con dinero, no le haga caso, rechácelo. Nosotros no monetizamos el canal, nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios. Que Dios nos guarde, ¿verdad? A hacer eso, de andar viviendo de la palabra de Dios, eso no es algo que la Biblia nos enseña. Si le mandan una notificación de una placa o de no sé qué, no, si le pide dinero, no le den nada, hermano, por favor. No, nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios porque amamos la obra de Dios, amamos la familia del Señor, y ese trabajo que hacemos, hermano, de enseñar no es por algo que nosotros tengamos más, sino que es por la gracia de Dios. Así que les quería aclarar eso porque Facebook se está poniendo últimamente muy... está monetizando y está comercializando mucho, ¿verdad? Los videos, y eso no es lo que la palabra de Dios nos manda. Bueno, entonces vamos a continuar esta noche con esta clase y vamos a ver que primeramente vamos a ir a lo básico. A lo básico, porque hay cosas muy básicas en la Biblia que muchas veces no entendemos o no sabemos. Claro, no sabemos porque muchas veces no la hemos estudiado o alguien no nos la ha enseñado. En esta noche vamos a comenzar con algo bien básico, que es el nombre de Jesucristo. Bueno, Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, a este que ustedes mataron, Dios les ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Mesías, ¿verdad? Ungido. Jesús, ¿verdad? La palabra Jesús viene, ¿verdad? Del hebreo, que es Yeshua, o Yehoshua, ¿verdad? O Yeshua. Y después viene, primeramente es el hebreo, ¿verdad? Yeshua, de donde viene. Y luego, ¿verdad? Viene del latín Jesús. Y luego de este viene también del griego Jesús. O sea que Jesús y Yeshua, ¿verdad? Lo que tiene el significado de Yeshua, ya sabemos que es Salvador. Jesús es Salvador. ¿Por qué? Porque Mateo 1:21 le dijeron, llamará su nombre Jesús, porque él salvará, ¿verdad?, al pueblo de sus pecados. O sea que Jesús es Salvador. Pero Cristo, hermano, Cristo es una palabra griega. Y Cristo lo que quiere decir es ungido. Este Cristo quiere decir ungido. O sea que Jesús es Jesucristo. Jesús el Salvador del mundo, el ungido. Eso es lo que es el nombre Jesucristo. En hebreo, ¿verdad? La palabra Jesús tiene, ¿verdad? La yora, ¿verdad? La yora, la shin, la vav y la jin, que realmente no se puede pronunciar, ¿verdad? Es una manera que es difícil sin las vocales, ¿verdad? Las 4 letras es difícil pronunciarlas. Pero entonces, ya en griego, ¿verdad? Sería Jesús, y de ahí es donde viene Jesús, que es Salvador. La transcripción, ¿verdad?, que es de derecha a izquierda, luego el griego, y sería Jesucristo. Jesucristo es Jesús el Salvador, o Mesías, Jesús Cristo el ungido. Eso es lo que dice la palabra Jesucristo. Ahora, usted se ha encontrado con a veces unos pescaditos, ¿verdad? Unos pescaditos que tienen unas letras adentro. Bueno, porque el pescadito tiene tiene 5 letras dentro, ¿verdad? Y esa palabra, ¿verdad? El pescadito, que es una I latina, que es Jesús. La X, ¿verdad?, que es Cristo. La O, ¿verdad?, que quiere decir de Dios. La Y, ¿verdad?, que quiere decir, déjeme ver, la Y quiere decir hijo. Y lo que parece E, ¿verdad?, que es Salvador. Entonces, cuando usted mira el pescadito que tiene estas letras, creo que está al revés, ¿verdad? Pero eso quiere decir Jesucristo. Entonces quiere decir, ya, Jesucristo, hijo de Dios,
el Salvador. El pescadito quiere decir eso. Jesucristo de Dios, Hijo o Hijo de Dios, Salvador. Pero cuando dices en griego es tu Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, tu Salvador. Eso quiere decir el pescado. Y el pescado, para entrar un poquito en contexto, ¿verdad? Era la manera, ¿verdad?, de cómo los cristianos se identificaban en el tiempo, ¿verdad?, de los romanos y de la persecución, para ellos no poder ser descubiertos. Alguien venía, ¿verdad?, se paraba en la plaza, hacía con su vara una la mitad de un pescado y se quedaba parado ahí. Si venía el otro cristiano y miraba el pescado, le hacía la otra mitad y quería decir, mira, somos hermanos en Cristo Jesús, sígueme. Eso era como un tipo de camuflaje, ¿verdad?, para aquel tiempo, para que los cristianos no fuesen descubiertos, porque ellos estaban siendo encarcelados y perseguidos. Entonces esa es la connotación, ¿verdad?, del significado de lo que es el pescadito. Cuando usted mira el pescadito, ¿verdad?, muchas veces ahora ya dice Jesús, bueno, lo que quiere decir el pescadito en griego, ¿verdad?, que es inos, spitou, odeu, ilos y exentat. Quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, vamos a comenzar entonces. Jesucristo. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. A ver, el Espíritu de vida, le explicamos la clase pasada que el hombre, hermanos, voy a explicar esto de la manera más clara posible y se me enredó por ahí, pues me ayuda, ¿verdad? A ver, explicamos que en Génesis 1:27 Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, en Génesis 2:7 la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente. Yo esa parte lo he explicado en otras clases, pero el hombre es un ser viviente. Perdón, si digo algo que no está correcto, usted me corrige o pregunta y a ver si lo arreglamos, ¿verdad? Jesucristo, hermano, Dios toma la forma de hombre, porque hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, Jesús no es Dios. Jesús nunca dice que Él es Dios. El apóstol Pablo nunca dice que Jesús es Dios. Pero eso es un dilema que se aclara muy fácil. Eso es fácil de aclarar. ¿Okay? Si quieren lo aclaro esta noche y si no, pues proseguimos. Entonces, Dios, ¿verdad?, le provee un cuerpo a Jesús. Ese cuerpo es de un cuerpo terrenal, un cuerpo humano. Porque Jesús es completamente hombre y es completamente Dios. Jesús, ¿verdad? Dios en la humanidad. Jesucristo es el que da a conocer al Padre, porque a Dios nadie le dio jamás. Entonces, ese espíritu de vida que tiene Jesús es un espíritu de vida, un aliento de vida también. Porque antes de que Jesús sea investido con el Espíritu Santo, Jesús no hace milagros. Antes de Jesús ser investido con el Espíritu Santo después de ser bautizado, Jesús no hace prodigios, no hace señales. No es sino hasta después, ¿verdad? Bueno, para empezar vamos a leer ahí. En Mateo 1:20 lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo 1:20. Y esto es cuando el ángel, ¿verdad?, se le aparece a María. Y le dice en Mateo 1:20. No. Mateo 1:20, este es cuando el ángel le está hablando a José. Le dice aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada es estar en un acuerdo matrimonial, aunque no están viviendo juntos. Eso es la palabra desposorio, es lo que significa. Antes dice que se juntasen, no están viviendo juntos. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es, no es un engendramiento de carne, ¿verdad? Como somos, ¿cómo le explico? No es un engendramiento como el que usted y yo tenemos, porque nosotros somos de la simiente terrenal. Jesús no, Jesús viene de la simiente espiritual. Entonces dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y está citando a Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Dios no está con nosotros sino hasta que Jesús, hasta que Él se encarna, ¿verdad? Y viene a morar en el cuerpo de Jesús.
Porque Dios no puede habitar con el hombre. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que cuando ellos desobedecieron a Jehová, ¿verdad? Allá en el desierto, Dios les dijo: yo no voy a poder andar entre ustedes porque son un pueblo de dura cerviz. Si subo en medio de ustedes, los voy a consumir y los voy a matar. Mejor él dijo: no, mejor me voy a alejar de ustedes. Entonces dice, por eso es que es traducido que es Dios con nosotros, porque es Dios, ¿verdad? En Jesucristo, con la humanidad. Eso es lo que quiere decir Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Lucas 3:23 dice, ¿verdad? Jesús, al comenzar su ministerio, según se creía, era como de 30 años. Entonces, Mateo 1:20 ya dijimos que es engendrado por el Espíritu Santo. Lucas 3:22 nos dice acerca del bautismo de Jesús, y es donde quiero explicarles. Anteriormente a que Jesús es lleno del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios reposa sobre él en forma de paloma, como dice Lucas, ¿verdad? 3:20. Anteriormente a eso, Jesús sí tenía un espíritu de sabiduría, porque dice la Biblia que él estaba con los maestros de la ley, ¿verdad? Disertando o debatiendo con ellos, y se sorprendían de la sabiduría que había en él. Porque hay un espíritu de sabiduría, ¿verdad?, que reposa sobre él, así como estaba también en Salomón, como estaba también en aquellos hombres de Dios, ¿verdad?, en Josué y Moisés. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? A ver, quiero decirlo bien para que no suene mal. Pero el Espíritu Santo, la Biblia no nos dice que había descendido sobre Jesús, sino hasta que él es bautizado. Lucas 3:23 nos dice que cuando él es bautizado, a ver, le voy a leer acá. Lucas 3:23 dice así. 3:23. Acá está. Bueno, 22. Y descendió el Espíritu Santo. A ver. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando dice y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, descendió el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué espíritu tenía Jesús antes de ser bautizado? Bueno, Jesús tenía el espíritu de vida, el que tenemos todos los seres humanos, porque Jesús es completamente hombre. Jesús es completamente hombre, entonces él tenía el espíritu de vida. Anteriormente, como tienen toda la creación de Dios, todos los hombres, el espíritu de vida. Ahora, sobre Jesús desciende el Espíritu Santo. Después de esto, dice acá, Jesús, lleno del Espíritu Santo, Lucas 4, volvió del Jordán. Porque entonces entendemos que cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, desciende y dice que es lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por eso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, porque una vez que el Espíritu Santo desciende sobre ti, tú eres guiado por el Espíritu. Entonces Jesús es guiado por el Espíritu al desierto. Lo llevó allá por 40 días. Y eso está ahí en la palabra del Señor en Lucas capítulo 4. Entonces ahora, vamos a ver San Juan 2, 4 y 5. Que en San Juan 2, 4 y 5 se nos da un ejemplo de cuando Jesús está en las bodas de Caná de Galilea. Es Caná, no es Canaán, ¿verdad? Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Les pregunto yo aquí, Jesús ya tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan comienza acá y dice, este es Juan, dice, cuando está dando el testimonio, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús en el capítulo 1, verso 29, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Este es el apóstol Juan dando el testimonio de Juan el Bautista. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, porque él es el Elías que había de venir, el que iba a preparar el camino para que llegara el Señor, según Malaquías 4. También dio Juan testimonio diciendo, este es Juan que da testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan. Pero el que me envió a bautizar con agua,
O sea que Juan había recibido un mandamiento de alguien, del que le envió. Aquel, dice, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y sucesivamente, ¿verdad? Sigue la historia, el relato. Al tercer día, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sucedió cronológicamente como está, yo lo estoy leyendo solamente como está. Pero el Espíritu Santo, por lo que vamos a leer, ya había descendido sobre Jesús. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. A ver, ¿cómo María sabía que Jesús podía hacer algo? Ver, hay algo aquí, contexto cultural, ¿verdad? El judío para las fiestas hay varias cosas que no deben de faltar. Varias cosas para las fiestas que no deben de faltar, especialmente si es un banquete. Una de esas cosas, hermano, o vamos a decir tres de esas cosas. Primeramente, debe de haber invitados. Porque si no hay invitados, eso es algo que en la cultura de ellos, hermano, no es algo que lo ven bien. No es algo que ellos pueden halagar. Al contrario, es un desfortunio para ellos, si es la palabra correcta. Es una desavenencia para ellos. Entonces, primeramente, tiene que haber invitados. Segundo, tiene que haber comida. Y tercero, tiene que haber vino. Si faltan esos tres factores, ¿verdad? El vino, la comida, los invitados. Por eso cuando el rey dice que le hizo banquete de bodas a su hijo y mandó las invitaciones y aquellos no vinieron, entonces él mandó a convertir sus casas de ellos en muladar. Y entonces, ¿qué hace? Fue por las avenidas, por los callejones, por las plazas, por los caminos y trajo a todos y dijo él, nadie de aquellos que fue invitado gustará de mi cena. Entonces él dijo, todos aquellos que no fueron invitados, pero van a venir, ellos son los bienaventurados. Entonces no puede faltar los invitados, la comida, el vino. Entonces, cuando María ve esta preocupación, es una gran preocupación para los judíos que no haya vino. Entonces María sabe que Jesús puede hacer algo al respecto. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? Porque cuando María guardaba todas las cosas en su corazón, ¿verdad? Según Lucas 2:19, dice que cuando ellos vinieron, los reyes, los magos, ¿verdad? En una parte dice sabio, en otra parte dice magos. Pero los reyes del oriente, ¿verdad? Y los pastores que contaban todas las grandezas que el ángel le había, que le había enseñado. María se quedó, ¿verdad? Asombrada. Y dice la palabra del Señor que María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Entonces, María sabía por la promesa que le había dado el ángel que Jesús podía, ¿verdad?, salvar al mundo de sus pecados. Y como ellos tenían la promesa de un Mesías que iba a venir, entonces María sabe que Jesús puede hacer algo. Y Jesús le dice, y esto Jesús no lo dice de mala manera, no lo dice como refiriéndose a ella irrespetuosamente, no, sino que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, Jesús ya es investido del Espíritu Santo. Y él ya va a comenzar su ministerio. O ya comenzó su ministerio porque él ya tiene a sus discípulos con él. Acá dice que fue invitado Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús ya comenzó su ministerio. Entonces Jesús ya, a esta etapa de la vida, Jesús ya es un hombre. Para el judío, hermano, los 30 años es la edad en la que un judío ya se considera un hombre completo. Entonces Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No de mala manera, sino refiriéndose a ella como lo que ella es, una mujer, y él es un hombre. Entonces dice, que aún no ha llegado mi hora, dice. Bueno, pero Jesús ya fue investido con el Espíritu Santo. Entonces después, ese es el primer milagro que Jesús hace. El primer milagro es que él convierte el agua en vino, y un vino mucho mejor, de mejor calidad que el que ellos esperaban, porque el maestresala le dice al novio, todo el mundo sirve el mejor vino primero, y cuando ya han bebido demasiado, entonces sirve el inferior o el de menor calidad. Dice, pero tú has reservado el buen vino hasta lo último. Entonces lo que quiere decir es que el milagro de Jesús es aún mucho más excelente que el que ellos esperaban recibir, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa después que él, verdad?
A ver, hay una aclaración aquí. Una nota aquí que puse, ¿verdad? Todo lo que conocemos de la vida de Jesús, hermano, excepto la parte que él está discutiendo con los rabinos y con los maestros de la ley, es después que él es bautizado o después que él comienza su ministerio. Anteriormente eso no conocemos muchas cosas de la niñez, la juventud, la vida de Jesús. El apóstol Juan, ¿verdad? Dice, hizo Jesús muchas otras cosas, dice él, las cuales si se escribieran, ¿verdad?, no alcanzarían los libros de este mundo. Claro que es una hipérbole o una exageración, o más bien dicho, algo que en aquel tiempo habían pocos libros, pocas bibliotecas. Si traemos esa escritura al día de hoy, es algo imposible de cumplir, porque una persona en 30 años, ¿verdad?, viviendo, ¿verdad?, 365 días todos los días, ¿verdad?, desde su nacimiento, en 30 años sí se pueden documentar todas las cosas que una persona hace, pero con los libros que hay hoy en día. Pero en aquel tiempo no había tantos libros, por eso el apóstol dice, hizo muchas otras cosas Jesús que no están escritas en estos libros, en este libro, porque si se hubieran escrito no cabrían los libros en el mundo, dice, claro, en el mundo de aquel tiempo, ¿verdad?, hace 2000 años atrás. Ahora, siguiente, Isaías 11:2, eso es el profeta Isaías hablando, y algo que quiero notar aquí, que Isaías 11:2 nos dice de la siguiente manera: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu de Jehová tiene todas esas características, todas esas cualidades lo tiene el espíritu de Jehová. Hay espíritu de sabiduría que el hombre puede tener, pero no necesariamente viene del espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová viene con todas es todo el paquete, si me puede entender, con todos esos atributos: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, porque su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Dios le bendiga, hermano Espinosa, Dios le bendiga, hermano, qué bueno que está por ahí. Entonces dice, el espíritu de Jehová reposará sobre él. A ver, ¿Jesús tenía un espíritu de hombre, un espíritu de vida? Sí, porque Jesús era hombre, Jesús era completamente hombre, porque él fue tentado en todo, ¿verdad?, padeciendo como hombre, pero sin pecado. Él tiene un espíritu de hombre, hermano. Esa parte hay que notarla, porque todos los hombres tenemos un espíritu. Los creyentes y los no creyentes, incluso los animales, tienen un espíritu de vida. Por eso, Génesis 6, ¿verdad?, dice que murió, dice, todo animal y todo hombre, todo en el cual había espíritu de vida, murió en el diluvio. Jesús tiene un espíritu de vida, que es el espíritu que él tiene como hombre. Esa parte, por favor, no se le vaya a olvidar. Ahora, porque Jesús era completamente hombre. Ahora, ¿cuándo es que el segundo Adán, cuándo es que el segundo Adán o el espíritu vivificante entra en función? Según 1 Corintios 15:45. Le voy a leer acá lo que dice 1 Corintios 15:45. Dice acá, a ver, hermana, Dios la bendiga, hermana, ¿cómo está? 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, porque el primer hombre, hermano, es Adán, ¿verdad? Para aquel que dice que no hay hombre, ¿verdad? Que hay hombre antes de Adán. No, mentira. La palabra del Señor dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Alma y espíritu son sustantivos muchas veces en la Biblia. El postrero Adán o el último Adán, hablando de Jesús, ¿verdad? Espíritu vivificante. Ese espíritu es el espíritu que da vida. Amén. El espíritu que da vida es el espíritu vivificante. No el espíritu de vida que tiene Jesús como hombre. Ese espíritu que tiene vida como hombre, ese espíritu no da vida a nadie. Ese espíritu es el espíritu de vida que se le dio a él mientras él tiene un cuerpo corporal, porque él es completamente hombre, completamente humano. Entonces, ese espíritu vivificante, Jesús no lo tiene, ¿verdad? Hasta que él es investido con el Espíritu Santo después del bautismo, según lo que los evangelios nos dicen. Dios le bendiga, hermano Carlos, Dios le bendiga, qué bueno que está ahí. Entonces, ese espíritu vivificante
A ver, antes del Espíritu Santo, hermano, no conocemos que Jesús haya hecho ningún prodigio, ninguna señal, ningún milagro. ¿Por qué? Porque antes del Espíritu Santo, Él todavía no puede ejercer estas funciones, ¿verdad? Que se le dan a Él cuando Él es investido con el Espíritu Santo. A menos que alguien tenga otra opinión, que nos la diga, ¿verdad? Y entonces la compartimos. Lucas 4:18. Lucas 4:18 nos dice, cuando está hablando, cuando a Jesús le dan el rollo, ¿verdad? Para que lo lea. Y este es Jesús acá. Lucas 4:18. Y acá voy a decir algo, ¿verdad? Que mucha gente lo sabe, pero mucha gente no. A ver, Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces sigue diciendo, vino a Nazaret, donde se había criado. A ver, el verso 14 primeramente dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso está en Lucas 4 en su verso 14. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces sigue diciendo, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. A ver, ¿por qué Jesús entró en la sinagoga de reposo? Porque Jesús era judío y en la sinagoga donde se leía, ¿verdad?, los libros de la ley. Entonces, como él era judío, entró en la sinagoga en el día de reposo conforme a su costumbre. O sea que Jesús siempre hacía eso, siempre iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque era judío. Y se le dio el libro del profeta Isaías. A ver, ¿y quiénes leen a los profetas en las sinagogas? Los judíos. Y sobre todo, hermano, los rabinos, ¿verdad? Los maestros. No cualquier persona lo lee. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A ver, ese espíritu vivificante, ¿verdad? Ese es el espíritu que está sobre Jesús. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Ahora, hay una parte, ¿verdad?, en Isaías 61 que yo le quiero enseñar con referencia a esa escritura. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Ok? Y entonces el Espíritu de Jehová, el Señor. A ver, ¿por qué el Espíritu de Jehová está? Porque acá quien está hablando es Isaías. Isaías es el profeta, hermano, que está profetizando acá, valga la redundancia. Y cuando dice el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, este Espíritu de Jehová, el Señor, es el Espíritu que reposa también sobre Jesús acá, según lo vemos en Lucas 4:18. Ese espíritu es el espíritu vivificante, el que da vida. Ya les dije anteriormente a eso, no había ese espíritu vivificante en Jesús. Ahora, y 2 Corintios 5:19 nos dice, y esto es un pasaje que mucha gente lo ha leído, pero lo vamos a leer acá, 2 Corintios, ¿verdad? 5:19. 2 Corintios 5:19 está acá. Dice acá la palabra del Señor, 5:19. Dice, a ver. A ver, vamos a ir acá. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Ok? Está haciendo referencia al primer hombre que fue Adán. A ver, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Perdón, está hablando de Jesús. Para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Jesús ya no tiene la forma corporal de un hombre, ¿verdad? Que lo puedes blasfemar y vituperar, ¿verdad? Ya no conocemos así a Jesús, sino que lo conocemos ya resucitado, ¿verdad? De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo estaba Dios en Cristo? A través de su Espíritu. El Espíritu que descendió cuando Él se bautizó, el Espíritu que dice Él, el Espíritu de Jehová el Señor, según Isaías 61, ¿verdad? Y según Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces Dios está en Cristo. Esa palabra en es muy importante porque es dentro de, eso es lo que significa. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando, dice, consigo al mundo. A ver, lo que la palabra reconciliar significa, hermano, es una acción, ¿verdad?, que se realiza en correspondencia de la misma persona. Entonces, Dios está en Cristo, reconciliando consigo mismo. Ese consigo mismo es la acción que se realiza en correspondencia con la misma persona, o sea, en la misma persona. O sea, que Dios está reconciliando con Él mismo, o sea, en Cristo, con Él mismo, a la humanidad. Verso 19, que Dios dice estaba en Cristo, dentro de, eso es lo que la palabra en quiere decir, dentro de. Ahora, esa palabra, ¿verdad? Que en griego sería como que Dios estaba en Cristo, que theos, que es Dios en, y luego esa palabra de Cristo, ¿verdad? Reconciliando, que es la palabra katalason, que katalason en griego lo que quiere decir es reconciliar, volver a su estado en el que estaba o en el que debía de estar. Eso es lo que la palabra dice. Hermano Hugo, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano? Hace un año que no lo vemos por aquí. Salúdeme allá a la familia. A ver cuándo invita a echar un café, hermano, porque ya hace falta ya. Con estos fríos que hay por aquí, hermano Hugo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. ¿A quién? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Imagínense, si Cristo, si Dios toma en cuenta nuestros pecados, no hubiera tal reconciliación. Nos excluye, bueno, después estamos excluidos ya anteriormente. Nos fulmina realmente. Entonces, ese verbo, esa palabra katalason, ¿verdad? Que es reconciliando, es la misma palabra que se ocupa en 1 Corintios 2:10, cuando Dios dice, ¿verdad?, que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y ahora, esta otra parte. Cuando el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta 2 Corintios, cuando el apóstol Pablo sabe estas cosas, ¿cuándo? O sea, cuando a él se le da el entendimiento o el conocimiento de que Dios estaba en Cristo. Porque anteriormente él era un perseguidor, ¿verdad? Según 1 Timoteo 1:13. Él era un perseguidor, él era alguien, ¿verdad?, que llevaba arrastras a los cristianos. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que ahora él está diciendo, el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo. Mira acá lo que dice 1 Timoteo 1:13, dice 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque Él es el Yeshua, el Salvador del mundo, de los cuales yo fui recibido. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí Él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, mire, dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo, pero ¿cuándo él supo estas cosas? Porque anteriormente él era un perseguidor, un injuriador, dice, ¿verdad? Un blasfemo, eso dice la palabra del Señor. A ver, Hechos 9:17 nos habla algo acerca de la conversión del apóstol Pablo. Mire, Hechos 9:17, ¿se acuerdan de cuando él va camino a Damasco? Una voz, ¿verdad? Una voz le dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque Saulo no sabe que está persiguiendo al mismo Señor, a la iglesia. Saulo no lo sabe, es un perseguidor, es un fariseo, es un hebreo de hebreos, pero está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo al Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuando dice Mateo 25, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado por ustedes antes de la fundación del mundo? Porque dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel, fui por forastero, me diste a mí. Entonces dice, ¿cuándo hicimos esto? Y Jesús le responderá y dice, por cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí también me lo hiciste. Y luego le dice a los malos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, y lo mismo. Y dice, ¿cuándo te vimos, Señor? Y él dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Entonces cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Pablo o Saulo no está persiguiendo a Jesús así, literalmente, voy a ir a una casa y lo voy a sacar de ahí. No, está persiguiendo a los cristianos. Entonces Jesús lo confronta y le dice, ¿por qué me persigues? Y él le contesta, ¿quién eres, Señor? A este momento Pablo dice que hace todo esto por ignorancia. En este momento Pablo no tiene la revelación de que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. No lo tiene aún. Él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, o Yeshua, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón, ¿verdad? Una expresión de Gamaliel, ¿verdad? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora los hombres que iban, dice que se pararon atónitos y lo llevaron de la mano, ¿verdad? Entonces dice, hay un hombre en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces dice, fue Ananías y entró en la casa y poniendo, mira, aquí está el detalle, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, a Cristo, ¿verdad?, al ungido, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que Saulo, hermano, ahora que tiene el Espíritu Santo, entonces ahora Saulo ya está predicando la palabra del Señor. Y Saulo ya no tiene miedo de las amenazas, no tiene miedo de la cárcel. Y entonces después que Saulo es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él empieza su ministerio y él empieza a escribir las cartas. Y una de esas cartas es 2 de Corintios, ¿verdad? Que dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Cuándo supo esto el apóstol Pablo? Cuando él fue lleno del Espíritu Santo. Anteriormente no, estaba velado de sus ojos, estaba velado de su entendimiento. No fue sino hasta que él es lleno del Espíritu Santo que él entonces tiene la revelación de Dios. Ahora, San Juan 16, en su verso 13 y 15 nos dice lo siguiente. San Juan 16, 13 al 15 dice... el 12 dice, aún tengo muchas cosas, está Jesús hablando, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. A ver, ¿de quién lo va a oír? Del Padre.
¿De quién lo va a oír? De Jesús. ¿De quién lo va a oír? De ellos. Y dice, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu, porque tomará de lo mío, tomará de lo que yo tengo, dice Jesús. Por esto, y os lo hará saber. Entonces Jesús aquí afirma y dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué se refiere Jesús, hermano, cuando dice todo lo que tiene el Padre es mío? ¿Usted cree que se refiere a riquezas, que se refiere a ciudades, que se refiere a qué más? A potestades, a ángeles. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermano, al conocimiento, a lo espiritual, a la verdad. A eso se refiere. No se refiere a todo lo demás. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío. Entonces, Jesús, todo lo que tiene el Padre, o sea, por así decirlo en una manera, todo el reino del Padre, dice, es mío, o sea, es de Jesús. Si hablamos del reino, ¿ok? ¿Qué tal si hablamos de sabiduría? ¿Qué tal si hablamos de conocimiento? Bueno, todo lo que el Padre conoce y es omnisciente y todo lo sabe, dice Jesús, es mío. ¿Por qué? Porque muchas veces batallamos nosotros en entender esta parte, porque latinizamos la Biblia, hermano, y pensamos que como somos mexicanos del siglo XX, ¿verdad? Entonces, o XXI, entonces decimos, bueno, es que, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice todo lo que tiene el Padre es mío? O sea, ¿por qué hacemos una distinción entre las dos personas? Porque no podemos entender que Jesús dice que toma todo lo que es del Padre, todo lo que tiene, dice, y es mío. O sea, si Jesús tiene toda autoridad, si Jesús tiene toda gloria, si Jesús a él están sujetas todas las cosas, pues eso es lo mismo que pasa con el Padre, porque tiene autoridad sobre todo y en todos. Hermana Raquel, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Ya tiene un buen tiempo que no lo miramos por aquí también, hermana. Ahora, estoy leyendo acá San Juan 16, perdón, 13 y 15. El verso 5 dice, pero ahora voy al que me envió. O sea, ¿quién le envió? El Padre. El Padre envió al Hijo. Ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes bien, os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, dice Jesús. Porque ellos están tristes, porque ellos no quieren que el novio se vaya, que el consolador se vaya. Porque ellos todavía no han aprendido a vivir sin Jesús. Y de hecho no pueden vivir sin Jesús sino hasta que ellos son investidos del Espíritu Santo, según vimos en la clase pasada. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene, o sea, os es beneficioso, en otras palabras, es necesario. Es necesario que yo me vaya. Porque dice, si no me fuera, este es Jesús hablando, si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. O sea, yo estoy con ustedes ahora mismo, pero me tengo que ir, porque si no me voy, no va a venir el Consolador. El Consolador puede estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no, porque yo tengo que morir, porque para eso me envió el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda o cree, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, para que nosotros no podemos creer en Jesús si Jesús no muere y resucita. Jesús tiene que morir, tiene que resucitar. Cuando Él resucita, entonces que todos nosotros creemos en Él. Entonces, Jesús no puede estar con ellos eternamente. Él se tiene que ir, pero tiene que enviar al Consolador. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Jesús cuando está aquí está con ellos. Pero Jesús, hermano, no está, como está sujeto al cuerpo, hermano, como es completamente hombre, Jesús no puede estar en todos los lugares a la vez. Jesús a veces está con ellos en el monte y a veces se aparece caminando con ellos a medianoche en alta mar, pero no está en todos los lugares a la misma vez porque está confinado o está sujeto a este cuerpo. Cuando Jesús muere y Él se va, por eso dice, conviene que yo me vaya. Entonces Jesús puede venir entonces en el Espíritu Santo, en el Consolador, y estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Ese Espíritu, dice,
el Consolador no vendría a vosotros si yo no me voy. Mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, el Espíritu de verdad, el verso 1, es el Espíritu de verdad. Dice acá, San Juan 16 es lo que estamos leyendo. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor acá. Tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Cuando dice tomará de lo mío, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque Jesús conocía todas las cosas. Incluso cuando ellos hablaban dentro de ellos, Jesús sabía lo que estaban diciendo. Entonces, ¿de qué va a tomar de Jesús? Del conocimiento, de la verdad. Por eso digo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y eso vamos a hablar ahora mismo. A ver, cuando Él le dice, San Juan 14:15. A ver, San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, guardad mis mandamientos, número 1. ¿Cuál es el contexto? A ver, buenas tardes, hermanos, un gusto estar con ustedes. Aprovecho cuando estoy libre. La palabra de Dios siempre alimenta el espíritu y el alma. Gracias a Dios por su vida y la de su esposa. Dios la bendiga siempre. Amén, hermana. Qué bueno que tiene libre, ¿verdad? Para escuchar. Si no, pues siempre lo puede buscar ahí, ¿verdad? En los videos que se quedan en las redes sociales. Y si no, también en YouTube lo puede encontrar, ¿verdad? Y ahí están las enseñanzas también. Entonces dice así, si me amáis, primeramente para no salirnos del hilo, guardad mis mandamientos. Yo le voy a decir algo que creo que ustedes saben, pero si no lo saben, les voy a decir. Cuando leemos un pasaje de la Biblia, hermanos, por favor, no hagamos toda una doctrina o toda una enseñanza de un solo verso de la Biblia. Porque tenemos que entender a lo que se refiere. Muchas veces, hermano, la Biblia, en un verso puede decir muchas cosas. Necesitamos saber cuál es el contexto, de qué está hablando Jesús, de qué está hablando la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando la gente habla de atar y desatar, cuando usted lee eso en los evangelios, en ningún momento está hablando de atar potestades, desatar promesas, bendiciones. Está hablando de disciplina. Tiene que leer el contexto, hermano. En este caso, está hablando de los mandamientos de la palabra del Señor. Dice, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque el consolador está a punto de ser quitado de ellos. Por eso dice en Juan 17, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardé. Ahora guárdalos en mi nombre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Déjese cuenta que es otro. Es el Espíritu, es otro. No es más de uno. Para que esté con vosotros para siempre. Y cuando él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se está refiriendo a ese consolador, el cual va a venir y va a ser morada en ustedes o en nosotros en este caso. Este es el consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Vea esta distinción aquí. Cuando él dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. A ver, a los suyos vino, San Juan 1, 11, 12, y los suyos no le recibieron. ¿Quién es este? Este es Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocéis? Porque mora con vosotros. Bueno, ¿quién es? Este es Jesús, porque todavía no ha sido quitado de ellos. Pero dice, y estará en. Ahora ya no va a estar con, va a estar en vosotros. Romanos 8, 9 dice el hermano Carlos. Voy a leer aquí antes que me vaya, porque si no nos vamos de la idea, hermano. Gracias por comentar ahí. Romanos 8, 9 dice acá. Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, por eso dice que es de su mismo Espíritu.
Porque los que vivimos según la carne, ¿cuál según la carne? Los que vivimos según el Espíritu, según nos dice Gálatas 5, lo que leí la vez pasada, es que los que vivimos según Cristo en el Espíritu, ya no vivimos según la carne. Entonces, cuando dice acá, si vosotros no vivís, o sea que vivimos en el Espíritu nosotros, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y cómo mora en nosotros? Porque el Espíritu de Cristo es el que mora en nosotros, porque eso es lo que Jesús está diciendo acá. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu de verdad. ¿Cómo nosotros sabemos, hermano, cuáles son los frutos o el fruto del Espíritu y cómo sabemos las obras de la carne? ¿Cómo podemos diferenciar entre una cosa y la otra? A ver, si no tenemos el Espíritu de nosotros, hermano, no vamos a poder diferenciar. No vamos a poder saber entre lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. Mucha gente, hermano, lee la Biblia y no entiende la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios que solamente Dios a través de su Espíritu puede dar la revelación. De otra manera no hay revelación. No importa cuánto estudies, cuántas veces leas la Biblia. Todo el tiempo vas a leerla como leer un libro secular y no vas a tener el enriquecimiento de la palabra de Dios. No, el mensaje de Dios no lo vas a obtener porque tiene que ser a través del Espíritu. Ahora dice, no os dejaré huérfanos, dice Jesús nuevamente. Vendré a vosotros. ¿Cómo va a venir a nosotros o a ellos en este caso? A través del Espíritu Santo. Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. O sea, un poco, porque faltaba ya muy poco para que él sea crucificado. El mundo lo podía ver literalmente en su cuerpo de hombre que tiene, pero un poco y no le verá más. Dice, pero vosotros me veréis, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Deja ver si yo puedo hacerles acá una comparación. Y estos son comparaciones netamente humanas, pero tengo que hacerla para ver si se puede, para ver a ver si puedo salir con esta comparación, ¿ok? Para entender un poco esto. A ver, no, esto no se puede sacar. Ok, ya entendí. Ya está. Ok. A ver, acá les voy a dar este ejemplo. Ok, acá. Ok. Dice, ¿dónde está acá? Se me ha proseguido. Ok. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. A ver, esto es un ejemplo únicamente, hermanos, por favor. Por favor, no se me haga para un lado, ¿verdad? El Padre, ¿ok? El Padre. En aquel día, dice Jesús, vosotros conoceréis que yo, Jesús, estoy en él, dice, en el Padre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Mire, un ejemplo nada más. El Padre, Jesús, yo estoy en mi Padre, yo estoy dentro de. Ok. Entonces dice, y vosotros, a ver, estos son los vosotros, mire, los pequeñitos. Estos son los, bueno, aquí, el agua que tiene, esos somos nosotros. Ok, Jesús dice, yo estoy en mi Padre y vosotros ya estáis dentro de mí, o sea, el agua. Y lo vamos a tapar para que no se riegue y nos manche la Biblia. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, que es dentro de, y vosotros en mí. O sea, vosotros que somos el agua estamos dentro de Jesús. Pero entonces todos estamos dentro del Padre. Y luego, ¿qué más dice? Y yo, dice Jesús, o sea que yo estoy en vosotros. O sea que al final todos estamos dentro del Padre. Eso es algo que yo sé que no se puede explicar con palabras humanas. Y muchas veces la gente no lo va a entender. ¿Cómo es posible? Porque 1 más 1 son 2 y 2 más 1 son 3. Entonces, no son 1, son 2 o son 3. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿ok? Y vosotros en mí. Y luego dice, y yo, dice, en vosotros. Por eso,
cuando el apóstol Pablo dice, en aquel día todos serán, Dios será uno en todos, ¿ok? Dios será uno en todos, lo que quiere decir que todos vamos a estar en Dios. Eso es lo que quiere decir. Aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que tiene mis mandamientos. Porque hay mandamientos, hermano. Hay mandamientos, hermano, que Jesús dejó que guardáramos. ¿Cuál? Por ejemplo, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. A tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Santiago dice, el que ama a su hermano ha cumplido con la ley real. O sea, hay mandamientos. Hay mandamientos que Jesús explícitamente dejó. Y él dice, vas a tener que guardar mis mandamientos. Hermana Sandra Vázquez, sí. Gálatas 5, 22 y 23, sí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora dice, el que tiene mis mandamientos, no solo el que los tiene colgados en una puerta de su casa, enfrente de su escritorio o en su carro, no. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué es guardar? A ver, ¿qué es guardar? Guardar no es como voy a guardar este papel dentro de esta bolsa. Esto es guardar y ya. No. Guardar es como dice el judío. Shema oye Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Guardar mis mandamientos significa ponlos por obra, practícalos, vive conforme a ellos. Guardar dice retener. Pero retener ¿cómo? Retener solamente que yo conozco la palabra de Dios y ya. No, ponerlos por obra, porque si no lo ponemos por obra no estamos haciendo nada con los mandamientos. ¿Cómo lo vamos a poner por obra? Amados los unos a los otros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea que amar es una acción, como hemos hablado el mes pasado. Si yo digo que amo a Dios, yo tengo que demostrar que amo a Dios. ¿Y cómo voy a demostrar que amo a Dios? A ver, por ejemplo, ¿cómo demuestro yo que amo a Dios? Parándome acá, ¿verdad? Y orando 5 horas y decir, Señor, yo te amo, te amo, te amo. Eso no es amar a Dios. ¿O qué es amar a Dios? Ir a la iglesia y cantar, yo estoy feliz porque Cristo vive en mí, y danzar y aplaudir. A ver, ¿eso es amar a Dios? Eso no es amar a Dios. No. Incluso mucha gente confunde la adoración con el amor. Hay gente que puede adorar a Dios, pero no necesariamente lo ama. No, hay que ver la diferencia. Hay gente que puede cantar a Dios, puede trabajar para Dios, pero eso no necesariamente quiere decir que le ama a Dios. ¿Cómo demuestro que amo a Dios? Amando a mi prójimo como a mí mismo, primeramente, porque si no amo al que miro, al que tengo aquí enfrente de mí, ¿cómo voy a amar al que ni siquiera he visto? O sea que amar conlleva mucho más allá que decir yo te amo. Exactamente, hermana Raquel. Apacentar la grey. Eso es amar. ¿Cómo? Apacentar la grey. Ahora, ¿cómo apacentar la grey? El apóstol Santiago dice, apacentar la grey, no como con ánimo pronto, dice, no como teniendo señorío sobre ellos, no como con ganancia deshonesta. No. Eso no es apacentar. De hecho, cualquier predicador, cualquier hermano que predica y recibe un salario, no necesariamente está amando a Dios. Si amas a Dios, da por gracia lo que por gracia Dios te ha dado. Si amas a Dios, apacienta la grey, no te enseñorees de la grey, porque de otra manera tú no estás amando, estás predicando o apacentando, pero tienes control sobre la gente. Eso no es amar, eso no es apacentar la grey de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. O sea, él será amado por mi Padre. ¿Por qué? Porque guarda mis mandamientos, el que guarda mis palabras. Y los guarda, dice. Ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, el que me ama será amado por mi Padre. O sea que ya no solamente es amado, ¿verdad? Por Jesús, por el completamente hombre que vino aquí y estuvo con ellos, sino que ahora dice el que guarda las palabras que yo le doy, que son vida. Dice, yo lo voy a amar y mi Padre le amará, dice. Y vendremos y haremos morada con él. O sea, vamos a estar dentro de él. ¿Cómo vamos a estar dentro de él? Primeramente, a través de guardar los mandamientos, a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto? Los mandamientos. ¿Cuál es el contexto?
si me amáis, guardad mis mandamientos. El contexto de esta escritura es, yo voy a venir y voy a hacer morada en él. Mi Padre va a venir y hará morada en él. ¿Cómo Jesús hace morada en nosotros? A través de nosotros guardar su palabra, sus mandamientos. En ninguna manera dice acá que dos espíritus vendrán y estarán dentro de esa persona. No, el espíritu es singular, hermano. El espíritu acá que dice, os dará otro consolador, es singular. No hay otro como él, otro consolador. Ahora dice, el espíritu de verdad es singular, hermano. Es solamente uno. El que guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el contexto de esto? Guardar los mandamientos de Dios. No sacar una doctrina de acá y decir, oh, hay dos espíritus, porque entonces Jesús va a venir a él y el Padre a él. Entonces son dos van a venir en mí. Lee el contexto, hermano. El contexto es los mandamientos de Dios. A ver, si yo guardo los mandamientos de Dios, yo tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece dentro de mí. ¿Cómo Dios permanece dentro de mí? A través de su palabra. ¿Cómo Dios permanece dentro de mí? A través de su Espíritu Santo. Y si yo tengo al Espíritu Santo, hermano, si yo tengo la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a comportarme? Como un hijo de Dios. A ver, Hebreos 10:29 dice, habla de su Espíritu. Hebreos 10:29 dice acá. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Qué dijo? Sí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sí, el Espíritu de gracia, hermano, es el que nosotros hemos recibido. Porque claro, por gracia somos salvos nosotros. Eso no es algo que venga de nosotros. Ese espíritu viene de Dios. El contexto acá, hermano, el contexto acá de es de que el que pisotee la sangre de Cristo. Porque el que viola la ley de Moisés, dice, muera irremisiblemente. El que muera la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, no hay vuelta de hoja. Ese se muere. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis, dice, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? A ver, pisotear al Hijo de Dios, ¿cómo? Porque aquí está hablando de 3 cosas. Pisotear al Hijo de Dios, ¿cómo? Porque el Hijo de Dios fue, ¿verdad? Jesús, es Jesús encarnado, humanado, y Jesús es el que nos lleva al Padre. El que nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Entonces Jesús es el Señor, es el Mesías, es el ungido. Entonces, ¿cómo se pisotea al Hijo de Dios? Negándole, diciéndole que Él no es Hijo de Dios, diciéndole que Él no vino, ¿verdad? Como la teoría o la doctrina del dualismo, ¿verdad? En el siglo I, a la cual refuta el apóstol Juan. Al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, dice. ¿Cuál es la sangre del pacto? En que nosotros somos santificados y somos atraídos por Dios, en el cual somos salvados y libertados del pecado. Esa es la sangre del pacto, en la cual dice fue santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia, hermano, es el que nosotros tenemos, el que el mundo no puede conocer. Viene por haber oído y creído, dice el hermano. Hermano Albert, sí, hermano. Ahora dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Está hablando del mismo Señor, definitivamente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos y espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito del que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Ahí está la palabra que le escribió el hermano Albert. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, vamos a seguir entonces. San Juan, San Juan 14:15. El contexto de los mandamientos, ya dijimos que es los mandamientos. Verso 16 dice que enviará otro, dice, para que veáis mucho fruto en mi nombre y vuestro fruto permanezca. San Juan 17:12.
San Juan 17:12 dice lo siguiente. Dice, vamos a leer acá. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Por eso Jesús dice, todo lo que el Padre tiene, tomará de lo mío, porque lo que el Padre tiene es mío. Acá dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Aquí dice Jesús. O sea, compartimos todo, somos iguales. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, dice. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Jesús todavía estaba en el mundo, sí, pero Jesús ya pronto iba a ser quitado del mundo. Jesús ya está hablando que Él ya no va a estar en el mundo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. A ver, el ejemplo que les di de la botellita y el agua, ¿verdad? Y el tazoncito. Pues dice, ya no estoy en el mundo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo y cumplidos en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Esa es la palabra, hermano, que está en nosotros, porque son del mundo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, voy a dejar la clase por aquí porque ya pasamos de la hora. Y ya son más de la hora y 20 minutos, así, hora y 10 minutos. Así que voy a terminar la clase acá. Mañana, si el Señor permite, estaremos acá nuevamente. Gracias por los hermanos que se conectaron. Gracias por los hermanos que compartieron, los que dieron su comentario, su opinión, los textos de la Biblia. Gracias por esta audiencia que hemos tenido el día de hoy. Gracias a Dios por todos, ¿verdad? Por cada uno de ustedes. Esperamos, hermano, que el día de mañana, si es la voluntad de Dios, nos estemos aquí nuevamente y nos conectemos. Comparte el video si puede, hermano. Ordenamos unas Biblias y van a estar llegando aquí el día viernes, si el Señor así lo permite. Así que tendremos Biblia. Si a alguien le hace falta una Biblia, pues tendremos para regalarle una, ¿verdad? Voy a orar para despedir, hermano, y esperamos que, como siempre, la paz de Dios esté con nosotros. Amén. Padre, gracias en esta noche te damos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por una clase más que hemos dado, Señor. Gracias por el entendimiento de tu palabra. Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, a través del nombre de Jesús, que nos guardes en esta noche, como siempre lo has hecho. Permite, Señor, que el día de mañana, si es tu voluntad, estemos aquí nuevamente. Gracias, Señor, por la audiencia. Gracias por cada uno, Señor. Gracias por los que van a ver el video después que el en vivo se termine, Señor. Gracias también por aquellos que nos permiten, Señor, en las redes sociales, Señor, predicar tu palabra, Señor, y dar testimonio de tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos, guárdanos, Señor, en esta semana y comenzamos, Señor, el día de hoy. Padre, guárdalos en su caminar, guárdalos en sus hogares, Señor, en sus trabajos, Señor. Bendíceles, Padre, a cada uno, Señor, ya que tú nos has bendecido con toda bendición celestial, Señor. Guarda, Señor, a la familia de mis hermanos, sus esposas, sus hijos, Señor. Guarda a nuestros hijos en la escuela, Señor. Guárdanos, Padre, nosotros, Señor, en este mundo y ayúdanos, Padre, a perseverar en la sana doctrina, Señor, y hacer tu voluntad a cada momento y amarte, Señor, como tú nos has mandado, Señor, que te amemos. Gracias te damos en esta noche, Padre. Te pedimos, te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dejar aquí y mañana, si es la voluntad del Señor, estaremos aquí. A Cristo Jesús sea toda gloria y toda honra. Amén. Dios les bendiga. Pasen feliz noche.